Muy buenas tardes. En nombre del Banco de la República, de la Universidad de Nariño, del Centro de Investigación y de Estudios Sociojurídicos, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, les damos la cordial bienvenida a este importante evento académico que se desarrolla en el marco de los 30 años de la Constitución Política de Colombia. Relatos históricos de transformaciones políticas y jurídicas de nuestra nación. En esta oportunidad tendremos la participación de dos importantes académicos e investigadores. La doctora Carolina Vergel, quien abordará el tema de las mujeres antes y durante y después de la Constitución de 1991. Y de igual manera, el doctor Juan Pablo Acosta, quien abordará el tema del derecho internacional humanitario ante la Constitución política, avatares transicionales de un conflicto armado persistente. Nuestros ponentes tendrán el uso de la palabra por 30 minutos cada uno de ellos y una vez culminada su presentación inicial, abordaremos el espacio para las preguntas que se formulen por parte del público y de todas las personas que se conectan dentro de las diferentes redes sociales por las cuales se transmite este importante evento académico. Me permito entonces presentar a nuestra primera ponente. Es la doctora Carolina Vergel, quien es docente e investigadora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una formación doctoral con tesis summa cum laude de la Universidad de París y ha desarrollado diferentes investigaciones en temas relacionados con género y derecho y ha participado en diferentes eventos académicos, no solamente nacionales, sino también internacionales, con una importante trayectoria académica, investigativa en estas importantes áreas del derecho. Actualmente se integra como parte del Consejo Asesor, es socia fundadora de la Corporación Humanas y también ha desarrollado pues una importante trayectoria académica e investigativa en estas áreas. De la misma manera, pues nos acompaña el doctor Juan Pablo Acosta, quien es abogado y magíster en Derecho, docente e investigador en temas relacionados con el conflicto armado, la construcción de la paz, la seguridad humana, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, profesor de tiempo completo y coordinador de las investigaciones en la Escuela de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bien, esos son nuestros dos brillantes ponentes en esta tarde de hoy, así que me permito otorgar el uso de la palabra a la doctora Carolina Vergel para que en el término de 30 minutos podamos hacer una presentación de este importante tema tan trascendental que hoy, a la luz de los 30 años de nuestra Carta Política, pues cobra una gran vigencia e importancia. Doctora Carolina Vergel, bienvenida. El auditorio es suyo. Muchísimas gracias, doctor Cristian Pereira. Un saludo a pues, el equipo del Banco de la República, de la Universidad de Nariño, del CIESJU, de la UNAULA y a mi compañero hoy de conversación de esta tarde, mi colega Juan Pablo Acosta. Para mí es un placer estar acá y participar de una conversación que de alguna forma lo único que busca es iluminar, poder poner un poquito más en contexto esa carta política que pues ya hoy celebra 30 años y nosotros que somos un país con historias largas y cortas dependiendo del tema que uno aborde, ¿no? Entonces hay cosas en las que 30 años en Colombia parecen mucho tiempo y en otras parecen muy poquito. Y entonces, simplemente como para que nos hagamos una idea, pues ya es una especie de consenso historiográfico eh, el que, digamos, admitir colectivamente que tenemos una guerra de más o menos unos 60 años, la última, ¿sí? La que hemos llamado conflicto armado interno, precisamente usando las categorías que Juan Pablo seguramente va a explicar más tarde del derecho internacional humanitario. Quiere decir que esta Carta Constitucional lleva tratando
definir las reglas de juego de esta nación la mitad del tiempo que ha durado esta última guerra en Colombia, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, parece una constitución bastante joven, ¿sí? Sin embargo, digamos, este es un país que ha tenido muy pocas constituciones que hayan durado largo aliento y viene a reemplazar una constitución que justamente fue la única que logró sobrevivir a más de un siglo. Pienso que es una constitución que al parecer tiene madera para seguir durando más tiempo, tener más largo aliento. Y entonces en eso, digamos, en esa perspectiva, una constitución de 30 años parece ya haber comenzado con un paso firme en la historia del diseño estatal e institucional colombiano. Y yo quiero recorrer un poco algunos aspectos de cómo aparece ese proyecto de reforma constitucional visto a partir de cómo vivió esto el movimiento social de mujeres y cómo viene la reforma constitucional de alguna forma a cambiar o no la vida de las mujeres movilizadas, organizadas, que hacían parte, digamos, de iniciativas de acción colectiva en el país y también a las mujeres comunes y corrientes, a las ciudadanas de a pie. Entonces, digamos que sirviéndome justamente de ese título que propuse para mis propósitos de esta tarde, pues voy a proponerles tres imágenes. Un poco ¿no? Plantearles y dibujarles un escenario de algunos elementos que nos permiten decir cómo estaban las mujeres antes del 91 en Colombia, qué pasó en ese durante y fundamentalmente en la Asamblea Nacional Constituyente y en el texto constitucional y algunos elementos de ese después eh, determinados y definidos justamente por esa reforma. Hasta la década de los 80, ¿sí? Digamos que uno podría decir que es bastante fácil hacer una síntesis de cuál era el lugar del tema de mujeres en la agenda estatal, legal e institucional de Colombia. Las primeras normas relativas, leyes relativas a algún derecho que concierna específicamente o que se refiriera específicamente a las mujeres, no van a venir sino hasta la República Liberal, ¿sí? Finales realmente un poco de los años 20 del siglo XX, 28, más o menos por ahí, y algunas leyes de la década de los 30 que efectivamente van a hacer que uno pueda, o sea, que ese título de República Liberal no sea muy ambicioso o muy grandilocuente, sino que sea un título merecido. De todas maneras, son todas reformas profundamente burguesas, es decir, que van a beneficiar sobre todo a las mujeres que tenían posibilidad de acceder a un patrimonio. Entonces, ser dueñas de sus joyas, poder crear cuentas bancarias, ser titulares de derechos de herencia, eh, y una que otra reforma de reconocimiento de su derecho al salario, más tímidas, eh, aunque ya vamos a ver, la movilización de las mujeres en el país empieza con un protagonismo muy importante de las mujeres en el movimiento obrero. Sin embargo, esa movilización social en el sindicalismo colombiano no va a permear el ordenamiento jurídico ni las normas, sino muchísimo, muchísimo más tarde. Entonces, realmente leyes que estuvieran pensadas un poco pensando en cuál era el estatus, las posibilidades de ejercicio y de participación en lo público, e inclusive el gobierno de su propio, ¿no? Patrimonio, de su propia riqueza, van a ser bastante tardías en nuestra historia republicana. Y ahí vuelve a haber un enorme, digamos, un silencio, una quietud en el lenguaje y en la acción estatal pensada específicamente con respecto a las mujeres hasta los años 60. Y ahí en los 60, entonces van a pasar algunas cosas interesantes, sin duda alguna ligadas más bien al protagonismo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que con mucha fuerza, digamos, ahí va a retomar las grandes conquistas del movimiento obrero de finales del siglo XIX, y digamos de esa internacionalización, de la movilización digamos, trabajadores y trabajadoras del mundo, y entonces, digamos, las premisas elementales de a trabajo igual, salario igual, por fin van a ser formalizadas en una, digamos, en una convención internacional que va a permear o que va a ser acogida finalmente en el escenario colombiano. Años 60 ¿no? 62. A finales de los 60, en el 68, se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y durante la década de los 70 vemos aparecer las guarderías
para hijos e hijas de servidores públicos. Pero toda esta, digamos, esta construcción muy loable, que menos mal por fin aparece en estas décadas en el país, está más pensada sobre todo en niños y niñas que no cuentan con una familia. Es decir, el Estado solamente aparece de manera subsidiaria porque se entiende que la responsabilidad es fundamentalmente privada. El tema de la crianza, el tema del cuidado, el tema de garantizar un acceso a inclusive una alimentación a temprana edad adecuada, a, a un acompañamiento, digamos, de lo que hoy hablamos, de lo que hoy entendemos en términos más contemporáneos, como psicopedagógico y demás, de calidad, para, insisto, desde una edad temprana, es considerado un asunto y una responsabilidad puramente particulares y que dependen de los recursos, de la intención, de las posibilidades y de la importancia de acompañamiento, digamos, de un esquema familiar y muchas veces, ¿no? Afectivo, que no es problema del Estado, ¿sí? Entonces, el Estado solamente aparece, insisto, a llenar el vacío cuando la familia no puede con eso y sobre todo en caso de abandono, claramente, de niños y niñas. Hasta el 76, ahí las mujeres o sea, digamos, se pueden solicitar el divorcio y bueno, se crea además la posibilidad de divorciarse solamente para matrimonios civiles, que eran los minoritarios en el país todavía. Eh, y solo hasta 1977 a un gobernante, en este caso Alfonso López Miquelsen, se le ocurre convocar al movimiento femenino a una cosa que va a llamar el Foro Nacional Femenino para hablar sobre la situación de las mujeres en el país, para por lo menos tomar una foto. Ahí queda en evidencia que no hay estadísticas diferenciadas por sexo que permitan saber exactamente cuál es el acceso de las mujeres a la educación básica, la educación media, a la muy, muy reciente incursión en la educación superior. No hay cifras sobre cuánto ganan las mujeres, en qué trabajan, qué estudian, nada. El Foro Nacional Femenino, bueno, digamos, sirve para que se inicie una especie de posibilidad o se vislumbre la posibilidad de que el Ejecutivo pueda convocar al movimiento de mujeres a conversar y sobre todo que los temas de mujeres puedan ser un tema de política pública. Sin embargo, deja sobre todo ver que efectivamente era mucho lo que, o todo lo que desconocíamos sobre la situación de las mujeres en el país, más que lo que conocíamos. Año 82, gobierno de Betancourt, por fin, 2 mujeres ministras y 12 mujeres viceministras, lo cual es visto como una decisión absolutamente atrevida del gobernante de turno de incorporación de las mujeres en su gabinete. Eh, Solamente hasta el 88 las mujeres pueden eliminar de su nombre o de apellido, más bien de casada, el D. Eh, y este dato que me parece profundamente revelador en los años no, a comienzos de los años 90, es decir, justamente cuando tiene lugar la Asamblea Nacional Constituyente, el promedio de número de hijos o hijas por mujer en Colombia era de 7 hijos o hijas. Es impresionante. Éramos un país de mujeres maternando a muchas, a una prole numerosa, y muchas de esas mujeres ya lo sabemos por cifras más contemporáneas y, digamos, proyecciones, o más bien, pero cálculos probabilísticos, estadísticos, retrospectivos, con todo lo complicado en términos matemáticos que suena eso, que la mayoría de esas mujeres estaban solas criando, ¿sí? Eh, entonces, esa idea de familia, en donde el Estado le dejaba justamente la labor, la responsabilidad de la crianza, del cuidado y de ese primer arranque en la vida, estaba a cargo fundamentalmente de mujeres. Y de composiciones familiares en donde también, sobre todo, mujeres femeninas estaban a cargo de eso. Abuelas, tías, vecinas, y ya sabemos que en buena parte la OFE, digamos como el diseño institucional de los, digamos, de la asistencia comunitaria a la crianza, fundamentalmente a través de las madres comunitarias, empieza por cadenas de solidaridad barrial y comunitaria construidas entre mujeres que solo gracias a, y ahí me adelanto a casi que el final de mi exposición, gracias a reclamos constitucionales justamente muy contemporáneos, fueron reconocidas finalmente como
servidoras públicas que cumplían una labor del Estado. Bien, muy rápidamente, de manera obviamente un poco provocadora, pero tratando y siendo bastante fiel a la puntual información acerca de en dónde habían estado las mujeres en la agenda pública en el país, les pinté un poco el panorama de lo que había antes de la Constitución de 1991. Eso había sido el lugar de las mujeres en la agenda pública estatal, legal y, digamos, en las iniciativas formalmente del Ejecutivo para pensarse el tema de mujeres. La única política pública que había tenido además el estatus de un documento COMPES fue la política de mujer rural del 84, primera gran política pensada específicamente también para mujeres, en una agenda claramente, digamos, que fue patrocinada con mucha fuerza por la alianza, digamos, bueno, por toda la agenda desarrollista financiada por la OEA y por los Estados Unidos para contener la amenaza, digamos, de la agenda socialista y comunista. Y entonces había una disputa muy importante porque las mujeres del campo, digamos, estuvieran o tuvieran lugar en la agenda social estatal, democrática y capitalista. Bien, segunda imagen. Años 90, bueno, 89 en realidad, se empieza a anunciar la posibilidad de una posible, no, digamos, de empezar a discutir un diálogo nacional para reformar la Constitución. A pesar de que justamente los escenarios institucionales no habían sido el lugar más acogedor ni el que mejor reconocía o parecía interesarse en los asuntos, digamos, de las mujeres en el país, las organizaciones de mujeres de muy, muy distinta naturaleza, no solamente las que, digamos, se reconocían a sí mismas como feministas, sino, en serio, asociaciones de mujeres en torno a diferentes iniciativas e intereses comunitarios muy fuertemente en Cali, en el departamento del Cauca, en el departamento de Antioquia y, como siempre, digamos, con nuestra tradición centralista en Bogotá, van a empezar a organizar unos espacios que luego fueron llamados los espacios o las mesas de mujer y constituyente. Y digamos, esta red, este entramado de organizaciones de mujeres van a construir unos espacios de intercambio, de conocimiento, de mujeres que toman buses para llegar a las grandes capitales, ¿no? Popayán, Cali, son grandes centros de concentración de mujeres ¿no? De origen rural, de diferentes orígenes étnicos, con diferentes, digamos, ¿no? Bagajes educativos, experiencias laborales, que van a empezar a construir una agenda que le van a enviar inclusive al Congreso de la República y que después, digamos, van a edificar lo que ellas van a llamar un poco la agenda de mujer y constituyente. No va a ser tan efectiva esa alianza y ese entramado para construir candidaturas a la Asamblea como tal. Las candidatas específicamente que se presentaron como feministas no resultan elegidas. Ahí, digamos, hay todo un análisis muy interesante de la división entre el movimiento de mujeres que se considera mucho más cercano a los partidos de izquierda del entonces, claramente los partidos constituidos por las recientemente desmovilizadas guerrillas, pero también, digamos, partidos más, digamos, tradicionales de la izquierda. Tampoco, digamos, se sienten representadas por los partidos tradicionales, con quien siempre tuvieron unas relaciones muy tensas. Tal vez donde menos peor les fue siempre fue en el Partido Conservador, curiosamente, y en todo caso, digamos, no logran tener representantes propias. Entonces viene un trabajo tremendamente difícil, duro, de convencer a un montón de varones, porque ya sabemos que llegaron muy poquitas mujeres como constituyentes a la Asamblea, eh, mujeres de todas maneras con trayectorias y perfiles muy interesantes, Aida Bella, María Mercedes Carranza, entre otras, bueno, simplemente como para mencionar hasta qué punto estaban incluidas mujeres con perfiles tal vez con trayectorias muy lejanas, digamos, de las instancias de poder y sobre todo y de lo político, y entonces empieza una pelea muy fuerte, sobre todo porque las propuestas que traía el feminismo eran, claro, unas estaban en profunda armonía con grandes consensos de diseño institucional de ese entorno, democracia participativa, Estado laico, ¿no? Digamos, quitarle radicalmente el poder a la iglesia en el poder civil,
en la educación pública, el monopolio muchas veces en muchos lugares del ejercicio de, ¿no? Digamos, de la prestación del servicio a la salud del servicio de educación. Pero la agenda más ambiciosa fue en materia de derechos sexuales y reproductivos. La libre opción por la maternidad fue una de las defensas fundamentales del movimiento feminista que fue derrotada con absoluta contundencia en la Asamblea Nacional Constituyente y podríamos, ¿no?, discutir un poco de qué significa eso. Simplemente me voy a quedar con una frase un poco, ¿no?, coloquial, pero que a mi juicio recoge bastante bien el hecho de que la sociedad colombiana, con toda la diversidad y el espíritu progresista que acompañó a la Asamblea Nacional Constituyente, no estaba lista para permitirle a las mujeres abortar, y ese debate, de hecho, sigue aún vigente, aunque ha sido un debate que justamente se ha podido dar en el marco constitucional. En todo caso, las mujeres ahí logran cosas muy interesantes. Bueno, la otra, simplemente para decir cuál fue la otra gran apuesta derrotada en la Asamblea Nacional, era la paridad. Las mujeres pedían participar en la proporción, digamos, correspondiente a su lugar, o digamos, que corresponde a la distribución sociodemográfica por sexo en el país, decir, bueno, queremos ocupar la mitad de los puestos de poder del Estado, también una propuesta derrotada en la Asamblea y proporcional más bien al número de, ¿no?, de mujeres que lograron estar ahí. Sin embargo, el movimiento, sobre todo feminista, se felicita por, de todas maneras, haber logrado disposiciones muy claras sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sobre igualdad de responsabilidades con respecto a los temas de, ¿no?, justamente de familia, digamos, tener lo que se llama en constitucionalismo contemporáneo, una cláusula robusta de igualdad y no discriminación que ha servido como plataforma para un montón de reivindicaciones contemporáneas. Bien, ¿hoy en qué estamos? Última imagen. Ya me vengo a más o menos antier, no necesariamente ni siquiera la década de los 90, mucho menos el comienzo de los 2000. Estamos frente a un movimiento social de mujeres feminista, digamos, con todos los matices que puede haber entre esas dos formulaciones, que le plantea debates constitucionales tremendamente sofisticados al Estado colombiano, ¿sí? Que es capaz de venir a discutir la, ¿no?, noción que entendemos como sociedad, pero también que entiende la academia legal y jurídica de dignidad humana, de derechos fundamentales, y tenemos un movimiento que ha logrado despenalizar el aborto apenas en 3 causales, pero que ha logrado finalmente, gracias a dominar el lenguaje constitucional, dominar las estrategias que implica el litigio constitucional, plantear debates que se entienden como contramayoritarios. Es decir, claramente, y esto va de la mano con las cosas que también logró la Constitución del 91, así no fueran tan visibles para el movimiento de mujeres recién, ¿no?, inaugurada o adoptada la Constitución del 91, y es que claramente el movimiento de mujeres y feminista en el país ha sido de los que se ha podido beneficiar de un cambio en las reglas de juego para someter debates democráticos, de sociedad y públicos en el lenguaje de la Constitución, en lenguaje constitucional, ante digamos, todos y todas las jueces de la República, pero fundamentalmente en la Corte Constitucional. Y gracias a eso, digamos, el listado de sentencias que pero digamos, que constituyen ejemplos, huellas visibles de progreso en materia de garantías de derechos fundamentales de las mujeres, es muy larga. En todo caso, si ustedes se detienen en la literatura especializada sobre estos temas, que de todas maneras tampoco es muy extensa en el país, es todavía digamos, el constitucionalismo feminista, como se le llama también según algunas corrientes, no ha generado mucha literatura en Colombia, pero en todo caso, si ustedes digamos, se detienen en esta literatura, van a encontrar fundamentalmente, y estoy esquematizando simplemente para esta conversación, en dos grandes miradas. Una que ve las cosas como el vaso medio lleno y otras como el vaso medio vacío. Entonces, digamos, lo que acabo de plantearles, de decir, finalmente, lo que se ha logrado sobre todo gracias a la acción de tutela y a la acción pública de constitucionalidad o inconstitucionalidad,
nos arroja un acervo muy importante de protección y de desarrollo específico, ¿no? Tangible de esa idea de la igualdad y no discriminación en razón, digamos, del sexo y del género. Y con esto también estoy incluyendo a mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género consideradas no normativas. Pero también está la visión del vaso medio vacío. Y el vaso medio vacío otra vez, digamos, nos conduce a, o ahí nos vuelven a servir las cifras. Entonces tenemos todavía un país enorme, digamos, con brechas salariales tremendas. Estamos hablando más o menos de un 20% para empleo formal, en donde de todas maneras las mujeres sobre todo se emplean en la economía informal, en donde acceden, digamos, con mucha mayor dificultad a el trabajo asalariado, en donde las mujeres todavía asumen unas enormes cargas de cuidado, en donde prácticamente duplican y hasta triplican a los varones en ese tipo de funciones, un trabajo que solamente en este momento lo cuantificamos y su peso en el sistema de cuentas nacionales pesa muchísimo más que, por ejemplo, todo, inclusive cuando el petróleo estuvo con el mejor precio del mercado, que eso yo sé que hace rato no vuelve a suceder, fue más pesado que los hidrocarburos en el PIB. ¿Sí? Entonces, el trabajo no remunerado de las mujeres de justamente ocuparse de la calidad de vida de otros seres humanos sostiene la economía del país, pero no se traduce en ninguna protección de seguridad social y mucho menos en otro tipo de medidas de solidaridad para garantizar, digamos, su vida digna. La subrepresentación en puestos del poder público, que ahora es una ley, digamos, de la República, tanto para digamos, los cargos de libre nombramiento y remoción, para decirlo rápidamente, como para las listas electorales, gracias justamente a una revisión de la Corte Constitucional que consideró que este tipo de acciones afirmativas, es decir, de excepciones al tratamiento igualitarista sin distinción alguna, eran constitucionales. En todo caso, nos deja, ¿no?, un Congreso de la República en donde hay muy, muy pocas mujeres y donde hay muy pocas mujeres que representen a sectores que no sean finalmente ciertas élites en el país. Somos un país, además, en donde la feminización de la pobreza está al orden del día. Es decir, las mujeres no solamente son las más pobres de la nación, sino cada vez están más, digamos, representan el mayor porcentaje de gente que se empobrece todos los días y por cuenta de la pandemia, digamos, esas cifras casi que se duplicaron y digamos que estamos muy lejos de considerar que sea natural, por ejemplo, tener esquemas de gobierno paritarios o de tener candidaturas presidenciales de mujeres de manera masiva, por ejemplo. Es decir, estamos muy lejos de ver una participación de las mujeres en donde el sexo sea simplemente un azar, digamos, la, eh, de la, de la genética y no un factor que todavía impide el juego de las mujeres en lo público. Ahora bien, no quiero aturdir, digamos, acá en esta tarde por fin soleada en Bogotá, mis reflexiones con muchas categorías de una de las disciplinas que a mí me sirve mucho para trabajar, que es la sociología jurídica, pero en todo caso quiero terminar en los ya 4 minutos que me quedan de tiempo planteando, digamos, bueno, después de tener estas tres imágenes que finalmente no son sino un collage muy impresionista de esta historia de las mujeres en el espacio institucional y sobre todo constitucional colombiano, eh, también tenemos, según, digamos, esta mirada de la sociología que dice, bueno, ¿cuál es la relación finalmente de los movimientos sociales con el derecho y, por ejemplo, con las constituciones? Y entonces, de nuevo, hay quienes dicen, bueno, cada vez que los movimientos sociales le apuestan al derecho, a hablar el lenguaje del derecho, a hablar el lenguaje del Estado, se despolitizan y, para decirlo en términos muy colombianos, ahí estamos pintados con nuestro santanderismo, en donde exigimos que todos los debates políticos pasen y se traduzcan en un lenguaje muy leguleyo, en donde las grandes demandas sociales y sobre todo en términos de exclusión, de marginación, ¿no?, de desigualdades históricas y estructurales, tienen que plantearse vía la justicia rogada, porque finalmente lo que acabo de decir es que es gracias a
las destrezas, ¿no?, del movimiento social y de su experticia en dominar la acción de tutela y dominar la acción pública de inconstitucionalidad, que tenemos una sociedad un poquito menos sexista, por lo menos en términos institucionales. Y claramente creo que esa es una manera de sintetizar y de decir, efectivamente, sí, tenemos una sociedad en donde todavía el movimiento social tiene que hacer eso y la Constitución del 91 en algunas cosas relajó y permitió que ese lenguaje con el Estado, si tenemos además en perspectiva lo que les había contado, el lugar marginal de las mujeres en la acción estatal, y comparamos lo que ha sucedido después, podemos decir, bueno, de todas maneras es impresionante a costa de eso, de hablar el lenguaje del derecho y del poder. Eh, con las facilidades, con las informalidades que permite de todas maneras estas acciones, digamos, constitucionales y fundamentalmente la tutela. Pero en todo caso, uno también podría decir que el lenguaje constitucional y el debate en clave constitucional, como lo plantean las acciones que tenemos hoy en día, elevó el nivel de la discusión. Ya no podemos hablar de los temas de mujeres en el debate público con, digamos, con ese nivel de subalternidad en la agenda de lo político y de lo jurídico que tenían antes de la Constitución del 91. Entonces, si bien es un lenguaje todavía del poder, es un lenguaje técnico, también en términos de lo político, y eso me parece que es una gran ganancia. Y el movimiento social colombiano ha demostrado que tiene toda la capacidad justamente de aportar además argumentos muy poderosos y muy bien planteados en esos debates técnico-políticos. Y creo que aunque haya todavía una cantidad de trabas sobre la real incidencia y lugar de las mujeres en el diseño institucional, en los lugares de toma de decisiones, eh, también, digamos, es ya muy difícil que podamos retroceder y que digamos, que nos veamos confrontadas como mitad de la población y de la sociedad colombiana a escenarios en donde siquiera se pueda plantear, por ejemplo, que las mujeres no merecemos estar, ¿no?, en lugares de decisión y demás. Entonces, creo que el feminismo y el movimiento social de mujeres también han traído argumentos del derecho internacional de los derechos humanos, han enriquecido muchísimo el debate y eso es gracias a que el diálogo constitucional no solamente permitió que hubiese una politización, a mi juicio, muy benéfica para un derecho y en ese sentido, digamos que creo que superamos la peor versión del santanderismo que nos había caracterizado en nuestra relación con lo público y lo estatal durante, digamos, los siglos anteriores. Muchísimas gracias por su atención. Mil gracias, doctora Carolina Vergel, muy ilustrativa su exposición, ese relato histórico de cómo desde tiempo atrás, pre-Constitución del 91, esas conquistas que en últimas están dirigidas a generar esa equidad de género y a materializar este principio de igualdad que ya en la Carta Política del 91 se traduce en una igualdad material en el artículo 13.2 y claro, desde luego el artículo 43, que sin duda alguna también es una gran conquista para la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, complementando como va a ser así también estas transformaciones, este balance que estamos haciendo en el marco de los 30 años, tenemos un tema también muy importante y es el tema relacionado con el derecho internacional humanitario frente a la Constitución Política del 91, avatares transicionales de un conflicto armado que persiste. Doctor Juan Pablo Acosta, ¿cuál es ese análisis, cuál es esa lectura que se puede hacer del derecho internacional humanitario a la luz del conflicto armado que vivimos los colombianos por más de 50 años y que pese a los esfuerzos que se han venido adelantando, estos distintos procesos de paz, el mismo acuerdo del Teatro Colón, han permitido de alguna otra manera tener una sociedad un poco más tranquila, pero la violencia sigue tiñendo de sangre el territorio nacional? Esa constitución del 91 fue considerada como un pacto de paz.
A veces las constituciones se denominan como estatutos de poder, como las normas fundamentales, como una carta de derechos, pero la Constitución del 91 se bautizó como un pacto de paz que permitiría dejar atrás estos escenarios de guerra y poder avanzar hacia la construcción de los derechos. Sin embargo, esa paz que se mostraba en el preámbulo, en el artículo 22 como derecho y obligación y que en últimas pues es el resultado constructo final de la sumatoria de todos los derechos, sigue siendo un anhelo. Doctor Juan Pablo Acosta, ¿cuál es esa reflexión, ese análisis que nos trae usted desde el derecho internacional humanitario a la luz de estos 30 años de la Constitución? Bienvenido a este importante evento. Bien, perfecto, profesor Cristian. Muchas gracias al Banco de la República por la invitación, a UDENAR, por supuesto. Es un gusto además compartir panel con la profesora Carolina Vergel, quien además, por supuesto, conozco que ha estudiado estos temas a los cuales me voy a referir de primera mano, así que espero que sea también un buen complemento para la posterior discusión. Agradecerle también particularmente a la profesora Diana Isabel Molina por extenderme esta invitación y además en esta serie de espacios que se han venido generando durante estas semanas, pues han pasado por aquí personas supremamente distinguidas en el mundo del derecho, varios de ellos también mis docentes en mi alma mater, la Universidad de Antioquia, así que me siento muy contento y muy honrado por esta invitación. Voy entonces a comenzar a proyectaré unas diapositivas con el ánimo también de generar algo allí de apoyo visual, pero me gustaría enlazar de hecho con algo que mencionaba la profesora Carolina a lo largo de su charla, y es que también preguntarse de cierto modo por el papel de la mujer en la Constitución del 91 es también preguntarse por el rol de la mujer, digamos, previo al cese o al acuerdo final, por el papel de la mujer en la guerra y de manera prospectiva también por el papel de la mujer en la construcción de paz. Entonces creo que por allí vamos a enlazar también algunas ideas. Aquí pues mi dato de contacto y digamos que esta reflexión cae en buen momento también porque estamos desarrollando un macroproyecto, digo macroproyecto por lo ambicioso que hemos sido las profesoras de la Universidad de Antioquia y yo por parte de un aula con una investigación que se denomina Aportes desde Latinoamérica y el Caribe a la consolidación y comprensión del derecho internacional. 1820 a 2020, es bastante ambiciosa, por cierto, pero entonces, derivada, digamos, de esa reflexión también, lanzaré yo aquí algunas ideas que espero pues, resulten de interés para la conversación. Pues bien, este título para esta presentación lo he denominado Avatares transicionales de un conflicto armado persistente, o el subtítulo mejor, por una razón, y es que en la columna derecha tenemos un cuadro, una representación de esto que se conoce como los avatares de Vishnu, de la religión hindú, en el cual Vishnu pues, toma varias formas, digamos que toma corporalidades terrenales con el ánimo de traer paz al mundo, con el ánimo de resolver el caos que existe en la Tierra. Entonces estos avatares, estas transformaciones corporales y terrenales de Vishnu, creo que digamos que son muy buen marco para comenzar la conversación en el sentido de que nuestro conflicto armado sin duda tiene esa característica, una constante mutación que va más rápido inclusive de los diagnósticos o de los estudios que pueden realizar los centros de pensamiento, organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONGs que se dedican a estudiar el conflicto, y esa mutación va tan rápida y es tan vertiginosa que muchas veces ni siquiera estamos terminando de comprender la aparición de un nuevo actor armado cuando este muta, toma otro nombre o comienza a hacer presencia en otro territorio. Así que me gusta, digamos, esta metáfora con el ánimo de explicar un poco el porqué del título. Voy a pasar por 4 puntos, por unos de ellos más rápido que otros. Este es el orden de la intervención. Yo también tomaré mi tiempo para cumplir con lo acordado. En un primer momento me referiré a lo que denomino como la prehistoria del VIH en Colombia, entre comillas, por lo que veremos a continuación. Luego, una mención muy breve al VIH convencional, a ese derecho internacional humanitario que surge como primer instrumento tratado multilateral con el Convenio de Ginebra I de 1864.
y posteriormente pues entonces al punto grueso de la conversación sobre la Constitución del 91 y el DIH. Allí también hay unas, digamos, como una suerte de menú de temas que espero abordar en estos minutos, y cierro con unas reflexiones finales para arrojar también algunas conclusiones, pero de cierto modo también me anticiparé, digamos, a la conclusión final de esta charla, como lo hizo la profesora Carolina, y es que, pues si bien estamos conmemorando estos 30 años de nuestra Carta Política, creo que un punto de partida y de llegada también es entender que la Constitución no es suficiente, y ya me referiré entonces al porqué, digamos, de esa afirmación. Tengo aquí una escala de la violencia que suelo utilizar en clase, precisamente para explicar o distinguir entre el derecho internacional humanitario como lex specialis, como normas aplicables exclusivamente al conflicto armado, y el derecho internacional de los derechos humanos, que se supone se encuentra vigente pues en todo momento y lugar, como reza, digamos, la forma descriptiva clásica de referirse a ello. Entonces no me detengo acá, simplemente como para trazar ese nivel de la escala de la violencia, y es que finalmente pues se aplica en Colombia el DIH desde hace probablemente más de 6 décadas, y se aplica precisamente por esa naturaleza de nuestro conflicto armado. Pero entonces, en materia de la prehistoria del DIH en Colombia, aquí tenemos dos personajes que seguramente pues las personas que están conectadas identificarán, y sabrán también algunos de ellos pues hacia dónde voy con esto. Tiene que ver con los tratados de Trujillo en Venezuela, estamos hablando de hace 2 décadas, y esto digamos que es estudiado con cierto interés, con cierta curiosidad por quienes, por parte de quienes nos gusta el derecho internacional en general y el derecho internacional humanitario en específico, porque estos tratados de Trujillo en Venezuela tienen varias particularidades. En primer lugar, sería un tratado de armisticio, de cese al fuego, pues como también lo podríamos traducir pues en términos contemporáneos, y luego el Tratado de Regularización de la Guerra, que es bastante famoso por lo siguiente. Entonces tenemos por el bando de la Gran Colombia estaba Simón Bolívar, y por la corona española estaba Pablo Murillo. Así que esta representación, digamos que también es pues muy conocida. Y entonces el punto es que el Tratado de Regularización de la Guerra contenía unos elementos bien interesantes que estaban anticipándose a su época. Estaba casi 4 décadas antes de lo que sería luego el DIH convencional, con el primer convenio de Ginebra y con todo lo que vendría luego de ello. Y entonces, fíjense ustedes, pues algo aquí interesante, digamos que esto puede resultar bastante odioso en la actualidad, pero se decía que la guerra hace 2 siglos se haría como la hacen los pueblos civilizados, no como unos meros salvajes, sino que si eso es que puede tener algo de sentido en este instante, a 2021, pues apelaba precisamente a dejar a un lado la barbarie para comportarse de forma decorosa dentro del combate. Y entonces quiero resaltar aquí unos acápites puntuales. Dice, todo militar, el artículo 2, todo militar o dependiente de un ejército tomado en el campo de batalla, antes de decidirse cuál será la suerte de esa batalla, se conservará y guardará como prisionero de guerra, y será tratado y respetado conforme a su grado hasta lograr su canje. Eso, pues, si lo pensamos en términos de lo que sería el DIH y lo que ha venido siendo en el último siglo y medio, pues es una norma de avanzada y, por supuesto, creada 4 décadas antes de que existiera el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces ya mencionaré también, digamos, como el valor real de estas normas que estaban dispuestas en el tratado. Pero además de eso, hay algo muy interesante, porque el artículo 6, como lo menciona también la magistrada de la Jurisdicción Especial de Paz, Marcela Giraldo, y el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, José Serralbo, este tratado tiene algo muy curioso, y es que en el artículo 6 se está hablando de una u otra manera a lo que conocemos en el DIH como los espías, que en los conflictos armados internacionales no tienen el estatuto o el privilegio de combatiente, y en esa medida hay una gran zona gris allí en cuanto a la protección de espías, como también de mercenarios. Por supuesto, la conversación sobre mercenarios en Colombia muy de moda con este trágico hecho de hace algunas semanas, además pues bastante vergonzante para nuestro país. Entonces, ni los mercenarios ni los espías tienen una protección muy clara dentro del DIH contemporáneo, pero 4 décadas antes del primer convenio de Ginebra se estaba pensando en que los espías, fíjense ustedes aquí, pues las expresiones son muy particulares, aquellos militares o paisanos que individualmente o en partidas hagan el servicio de reconocer, observar o tomar noticias de un ejército para darlas al otro jefe. Está haciendo mención a lo que se conoce, insisto, pues entonces como los espías, y les daba protección
a los espías cuando aún hoy el derecho internacional humanitario convencional en el artículo, perdón, en el Convenio de Ginebra 3, de manera puntual, no tiene esa protección de privilegio de combatiente. Así que bueno, tenemos aquí, hacemos un salto bastante generoso también de 4 décadas y llegamos acá en esta etapa de la prehistoria a unos acuerdos de paz, si es que lo podemos llamar de esa manera, entre el presidente de turno Mariano Ospina y el gobernador del Cauca, el 5 veces presidente Tomás Cipriano de Mosquera, que en ese momento estaba en el bando rebelde. Y entonces aquí surge también algo muy interesante, 3 tratados que Alejandro Valencia Villa, con toda su experticia, los Valencia Villa en temas de DIH, pues también se refirió en un texto por allá. Ese texto, fíjense ustedes, es de 1989, previo a nuestra Constitución, y creo que sigue bastante vigente por muchas razones. Me encanta, además es muy corto también. Y entonces aparecen estos 3 instrumentos. Pacto de Chinchina, prohibida el no dar cuartel, que en el DIH equivale pues a decir que no se puede llegar al territorio enemigo, a acabar con todo, a arrasar con todo, a, qué sé yo, quemar la aldea, matar a los ancianos, envenenar las aguas, en fin. Y entonces esa prohibición de no dar cuartel aparece expresa en el Pacto de Chinchiná. Se dice, pues bueno, si van a hacer la guerra, entonces de nuevo apelando a eso tan que, insisto, que podríamos pensar bastante extraño hoy de hacer la guerra como pueblos civilizados, pues entonces usted no puede llegar a exterminarlos a todos. Tiene que tomar decisiones allí, capturarlos, de hecho, si es posible. Así que estos 3 tratados pues, son bien interesantes por esa razón. El otro es la expansión de Manizales, un cese al fuego y una amnistía bastante amplia, que es una de las obligaciones del protocolo adicional segundo que cobija a Colombia, conceder la amnistía más amplia posible, por supuesto, cuando no se haya incurrido en un crimen de guerra o en un delito de lesa humanidad. Y también tenemos el armisticio del Chaguán, que también corresponde pues, a un cese al fuego. Entonces, fíjense ustedes que 3 años antes de la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, en 1863, pues Colombia tenía unos avances muy interesantes que precisamente estamos tratando de estudiar en esta investigación bastante ambiciosa que mencionaba allí al inicio. Y cierro entonces con esta Constitución de 1863, un poco olvidada y opacada, por supuesto, por la que vendría luego, pero tiene un artículo supremamente fascinante, inclusive hoy, casi 150 años después, y es que reconocía el derecho de gentes, el jus gentium, reconocía ese derecho de las personas también en el marco de la guerra, para que en caso, como lo menciona pues el artículo, en caso de guerra civil, pensemos en el equivalente pues del conflicto armado tal cual como lo conocemos hoy. De hecho, en el DIH no hay ninguna distinción entre guerra civil o conflicto armado no internacional. Digamos que los conceptos son equivalentes pues desde un sentido, desde un punto de vista jurídico, probablemente desde un punto de vista político pues o sociológico tengamos allá algunas consideraciones, pero desde el punto de vista jurídico, guerra civil o conflicto armado no internacional, en los términos en los que se refiere el DIH, pues hace referencia al mismo escenario. Y entonces, claro, aquí está hablando de tratados entre beligerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas y civilizadas. Llamativo pues ahí el remate del artículo, pero sin duda era muy relevante, digamos, estudiarlo se sigue estudiando con curiosidad este artículo precisamente porque reconoce el jus gentium, el derecho de gentes, en esa constitución del 1863, y que luego, como veremos en unos instantes, pues es opacada por la siguiente porque no hace referencia a ello. Pasamos entonces al DIH convencional. Aquí yo no me voy a detener un mayor momento, pues simplemente para hacer un rastreo. Esto es está consagrado, contemplado en un Padlet que tengo para mis clases. Entonces, bueno, digamos que el resumen es que el fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja, el ginebrino Henry Dunant, presencia una guerra entre francos y sardos en 1859, ve esa matanza tan absolutamente descomunal que hubo, ve cuerpos tirados, ve personas heridas sin que se atiendan, y entonces queda tan traumatizado que escribe una obra que es inclusive, como diría un profesor mío de DIH, pues muy difícil de leer, probablemente no sea una obra literaria distinguida, y tiene además una estructura pues un poco compleja, pero digamos que como punto de partida de lo que sería luego el Comité Internacional de la Cruz Roja es interesante aproximarse a ella. Entonces ese libro se llama Recuerdo de Solferino, se encuentra fácilmente pues de manera pública en las redes del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se escribe este libro
Al año siguiente se crea lo que hoy conocemos como el Comité Internacional de la Cruz Roja. En su momento pues tenía otro nombre, y un año después se crea o se expide el primer Convenio de Ginebra como el primer tratado multilateral que regulaba las hostilidades. Fueron 16 estados los firmantes de ese primer convenio. Entonces aquí es donde viene lo interesante también. Pues claro, teníamos un tratado bilateral entre dos estados, o por lo menos uno que quería convertirse en un estado, entre Murillo y Simón Bolívar en 1820. Era un tratado bilateral entre, insisto, entre dos estados. Luego los tratados o estos acuerdos de 1860 aplicaban al conflicto armado no internacional, o a esta guerra civil, como se referían pues también los términos de estos acuerdos, pero no es sino hasta 1864 cuando existe un primer tratado realmente multilateral que involucra pues principalmente a los estados europeos, que fueron los que inicialmente firmaron el primer convenio de Ginebra, y naturalmente luego se fueron adhiriendo allí los demás estados. Entonces dejo por aquí simplemente pues como esta anécdota, solo para destacar que antes de que existiera el DIH convencional formalmente, pues ya en Colombia había unos antecedentes allí muy interesantes. Ahora, no sé si más, digamos que con un carácter de valor histórico antes que jurídico, pero sin embargo es muy interesante encontrar esos antecedentes, porque permiten también comprender cómo ha sido, digamos, ese tránsito por las distintas posturas en materia de interpretación del DIH que veremos en unos instantes. Tengo acá una gráfica con los principios, pues, probablemente las personas que nos ven también les sonarán familiares, de distinción, de limitación, de humanidad, de protección al medio ambiente, que podría ser uno un poco más reciente, por lo menos que con respecto de los otros, igualdad dentro de los beligerantes, necesidad militar, inmunidad, no discriminación, proporcionalidad, en fin, paso rápidamente por acá, y llegamos entonces al bloque central, a la Constitución del 91 y el derecho internacional humanitario. Entonces aquí pues habría varias consideraciones por hacer. En primer lugar, los protocolos adicionales, como bien sabrán también muchas de las personas que nos ven, y pues quienes no, también como la invitación a que se aproximen a estas especificidades del DIH. Entonces tenemos unos protocolos adicionales que son de 1977, y los convenios de Ginebra, que suele decirse los 4 convenios de Ginebra de 1949, porque en el 49 se actualizaron el primero, el segundo y el tercero, y se creó el cuarto, pero en realidad creo que, digamos, esa forma de explicarlo también desconoce como todo ese tránsito. El primer convenio de Ginebra en el 1864 para la guerra terrestre, el segundo convenio de Ginebra en 1906 para la guerra marítima, para la protección de los náufragos, el tercer convenio de Ginebra de 1929, luego de la Primera Guerra Mundial, para proteger a los prisioneros de guerra, y el cuarto convenio para proteger a la población civil, que era la que se había quedado por fuera de todas esas regulaciones. Entonces, insisto, se suele decir los 4 convenios de Ginebra del 49, pero creo que hacerlo de ese modo también desconoce todo ese tránsito pues, que hubo, y, digamos, las necesidades del contexto también jurídico, político, social, económico en Europa, que fue lo que principalmente impulsó a que se fuese moviendo y se fuesen incorporando pues estos nuevos sujetos protegidos dentro del DIH. Entonces el protocolo adicional 1, vigente en Colombia, pero del cual no tendríamos que preocuparnos porque aplica para el conflicto armado internacional, pues entonces en la sentencia de constitucionalidad fue una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional en primer lugar, y por ende también una de las primeras aproximaciones hace casi 30 años ya que se hacía al DIH en Colombia, porque al margen de unos cuantos comentarios que tenían los hermanos Valencia Villa, pues quizá poco se había discutido de este tema en Colombia. Entonces ahí también eso pues nos podría llamar la atención, porque uno comprendería pues que quizá en Costa Rica, al no tener fuerzas militares, pues el DIH no sea de pronto objeto de su mayor preocupación, que en cualquier otro estado latinoamericano o del Caribe, de hecho, por no tener esa situación de conflicto armado interno, pues el DIH en las facultades de Derecho no deba ser, digamos, muy relevante dentro de los planes de estudio, pero sí parece increíble, me parece increíble a mí también cuando estaba formándome en mi pregrado, que se hablara tan poco de esta materia cuando tenemos un conflicto armado de vieja data que se transforma, que no ha terminado, que terminó con un actor armado, y ese actor armado le salieron pues varios brazos o varios tentáculos como el pulpo, y ahora tenemos un montón de disidencias, algunas clasifican dentro del concepto de grupo armado organizado, otras no. Ahí el Comité Internacional de la Cruz Roja pues ha estado haciendo un ejercicio muy interesante de clasificación de cuáles disidencias de las FARC sí son un grupo armado organizado y por ende sí entran dentro de la lógica de la guerra,
y cuáles, pues se trata simplemente de un pequeño grupo de personas que no se quisieron acoger y están dentro de lo que podríamos denominar delincuencia común. Entonces es muy llamativo que en las facultades de Derecho esto tenga tan poco peso cuando vivimos en el conflicto armado, cuando cada vez cobra más relevancia precisamente pues, para todo el proceso de implementación del acuerdo, cuando la misma Jurisdicción Especial de Paz y en el Acto Legislativo 01 de 2017 se contempla que la JEP debe tomar en consideración las conductas o las normas, mejor, del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, del derecho penal internacional y del derecho interno, por supuesto. 4 regímenes jurídicos que el Acto Legislativo 01 de 2017 contempla como que serán entonces objeto de revisión por la JEP también al momento de llegar pues de los autos que hemos visto durante estos meses y de las futuras sentencias también. Así que en ese orden de ideas, esta revisión oficiosa del protocolo adicional 1, que insisto, para el conflicto armado internacional, pues arroja algo que llama mucho la atención. Se dice que la Carta de 1886, lo cual es cierto, no se reconoce la validez del derecho internacional, pues no se reconoce cómo es que se incorpora, se incrusta en nuestro ordenamiento jurídico interno, pero lo que es llamativo es que casi que se está, digamos, opacando la norma que veíamos del reconocimiento del derecho de gentes de la Constitución de 1863, porque más adelante veremos que no se menciona nada de ese artículo. Entonces, la Constitución, esto, pues, quienes nos ven de formación, abogadas y abogados o estudiantes de derecho, también tendrán muy claro esto, pues, sobre el bloque de constitucionalidad y cómo interactúan el artículo 4, 93 y 94 de nuestra Carta Política. No me detengo allí. Y el artículo 214, que es precisamente el que dice que las reglas del DIH se respetarán en todo momento, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales y se respetarán las reglas del DIH. Pero entonces quiero pasar a unos extractos de sentencias donde veremos, insisto, pues esto que resulta tan llamativo. En primer lugar, la primera sentencia, diría yo que es la primera, si no creería equivocarme allí pues en esta afirmación, que fue la primera que abordó el tema del DIH precisamente con la incorporación del protocolo adicional 1, la primera sentencia de la Corte Constitucional, por supuesto, y entonces se menciona aquí que el DIH básicamente eh, es la expresión de normas de ius cogens que están contenidas o que irradian todo el derecho internacional humanitario. Ahorita veremos también cómo la Corte misma precisó esta postura y tenemos acá la sentencia 225 de 1995, que fue la del protocolo 2. Insisto, esto no son normas, digamos, que hayan sido demandadas o que hayan tenido una sentencia C, pues, como resultado de una acción de inconstitucionalidad, sino precisamente la revisión oficiosa de protocolo 1 y protocolo 2 adicional. Y entonces, fíjense ustedes que acá se dice que en sentido estricto, aquí hay algo muy llamativo. Dice que en sentido genérico, los convenios de Ginebra hacen parte del corpus normativo de los derechos humanos. Quiere decir que, según esta primera postura o estas primeras posturas de la Corte, que el DIH se incrusta como si fuera una subárea de una gran área que es los derechos humanos. Al menos esto nos da a entender esta afirmación. Entonces, que el DIH es una especie como de arista de los derechos humanos y en esa medida, como es una arista, como es, si se quiere, la especie y los derechos humanos en género, entonces en esa medida todo eso son normas de ius cogens. Y porque protegen precisamente la dignidad humana y pues ahí podríamos coincidir, si bien las normas de la guerra pues regulan la conducción de hostilidades, tienen también como objetivo ulterior proteger la dignidad humana tanto de quien combate y deja de combatir como de las personas civiles que se encuentran protegidas en todo momento y lugar. Entonces la Corte Constitucional luego reformula ese planteamiento y aquí tenemos a Alejandro Valencia Villa en pantalla porque precisamente demanda el Código Penal cuando incorpora ese capítulo del DIH, demanda una cantidad de normas bastante considerable y entonces, claro, la Corte hace una especie de mea culpa precisamente por lo poco que se hablaba de DIH en términos técnicos para entonces y dice, no, un momento, resulta que todo el DIH no representa normas de ius cogens. Hay unas normas específicas que sí tienen el carácter de normas de ius cogens, de normas superiores dentro del derecho internacional, de acuerdo pues con la Convención de Viena, y entonces la Corte allí precisa, dice, un momentico, hace cerca de un poco más de 20 años dijimos que todo el DIH eran normas de ius cogens, nos retractamos, queremos reinterpretar esto un poco, y lo que sí constituyen normas de ius cogens, normas de superior jerarquía dentro del derecho internacional, pues son entonces aquellas normas
que contemplan los principios de distinción, de precaución, de humanidad. Así que en ese sentido, pues la Corte vemos también cómo ha ido mutando, por supuesto, eran otros magistrados ya también en este momento, pero se va adquiriendo también, digamos, una comprensión, o se va, digamos, transitando hacia una comprensión mejor de lo que el DIH representa, de cuál es su propósito, de cuál es su alcance también. Y entonces aquí hago un salto también un poco brusco para concluir, para ir cerrando, porque precisamente con la intervención de la profesora Carolina, pensaba que esta sentencia iba a caer muy bien allí. Es la SU 599 del 2019. Es un caso muy triste, desgarrador. Les invito a que se aproximen a la sentencia, pues realmente solo produce ganas de llorar esa situación tan tremenda de esta chica que fue reclutada por las FARC, que fue reclutada siendo una niña, y el reclutamiento de niños y niñas está tajantemente prohibido. Ahí hay una discusión, digamos, ya zanjada relativamente entre el DIH, que permite el reclutamiento desde los 15, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño y sus protocolos, que lo permiten desde los 18. Entonces, claro, en principio, o en virtud del principio pro dominio pro persona, pues entenderemos que la norma más protectora es la de el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño, y en esa medida, por supuesto, tendremos que entender que cualquier reclutamiento que se dé con menos de 18 años se entenderá forzado. Y por esto es que este caso es tan, insisto, tan complicado, porque entonces esta niña reclutada de manera forzosa desempeña allí ciertas tareas dentro de la organización, y entonces luego la unidad para la atención para las víctimas le niega la inclusión en el registro único de víctimas. Le dice: un momentico, es que usted combatió, usted tomó las armas, usted participó de la guerra, entonces usted no es víctima, usted es victimaria. Y la Corte Constitucional dice: un momento, pues, ¿qué pasó acá? Porque pues si bien esa mujer ya al momento pues, de salir de las FARC, ya había cumplido la mayoría de edad, tuvo el fusil en sus manos, realizó distintas tareas para esa estructura, pues fue víctima de lo que se conoce como la violencia intrafilas. Ella ahí fue sometida a una serie de vejámenes que hacen precisamente que ella se convierta en víctima, independientemente de que haya tomado las armas, de que luego qué sé yo, pues se haya quedado por voluntad propia o no, eso no lo sabemos, no lo menciona la sentencia, pero independientemente de eso, la calidad de víctima no se le suprime simplemente porque haya estado pues, dentro de la organización, porque allí fue sometida, insisto, a todo tipo de vejámenes. Entonces, para ir cerrando, esta sentencia es muy interesante precisamente porque le dice al Estado que debe indemnizarla, primero que debe incluirla en el registro único de víctimas, que debe indemnizarla, que debe darle un tratamiento médico especializado para que logre superar sus traumas, y además de eso, algo que es muy llamativo, que quizá no suelen de pronto hacer todos los jueces, no digo que no lo hagan, pero quizá la gran mayoría no lo hace, y es precisamente esa conexión entre las normas internacionales, y dice la sentencia que precisamente el juez, o la jueza mejor, motivó su decisión basándose en la jurisprudencia de los tribunales penales de los 90, de cierta jurisprudencia también de la Corte Penal Internacional, lo cual, insisto, no es habitual, pero también habla muy bien de hacia dónde va la comprensión por parte del operador jurídico en estos temas, máxime pues cuando nos hallamos en esta situación tan compleja de posacuerdo. Entonces aquí precisamente esos avatares pasan entre grupos que tenían una denominación otrora, que hoy persisten bajo otro nombre, o que incluso lo siguen manteniendo algunas estructuras, y las disidencias también, que insisto, pues allí el Comité Internacional de la Cruz Roja en su delegación Colombia está haciendo un trabajo muy interesante como de clasificación de esas disidencias, pero también las autodefensas gaitanistas de Colombia, pues digamos todo el coletazo de los grupos paramilitares y de esa desmovilización tan sospechosa y ya tan bien documentada por parte pues, de quienes se han dedicado a estudiar estos temas. Así que precisamente pues haciendo este barrido final de los actores armados, tenemos pues que si bien podrían guardar cierta identidad algunos de los que están hoy con otros de los que estuvieron anteriormente, en últimas el conflicto armado persiste, y pues porque tengamos un acuerdo final firmado entre las extintas FARC, EPO y Partido Comunes, naturalmente el conflicto armado no ha cerrado, y de hecho cada vez pareciera recrudecerse mucho más. Tengo aquí por último una tabla con unas imprecisiones que yo he detectado en el uso del lenguaje técnico del DIH. No me voy a detener en ellas, esto lo utilizo constantemente pues, en mis clases de pregrado y de posgrado, y los ejercicios con estudiantes que son funcionarios de la JEP, que son jueces o fiscales, que son también militares. Es muy interesante esta conversación a partir de ese rastreo de imprecisiones que los medios de comunicación, y que de hecho pues también, digamos, algunos juristas
caen muchas veces en ello, utilizando un poco el lenguaje del conflicto armado internacional, trayéndolo a nuestro conflicto armado no internacional, cuando eso tiene pues también, digamos, unas consecuencias a nivel jurídico. Así que yo cierro con estas reflexiones finales, algo que parece bastante obvio, pero que queda, digamos, reiterado en lo que he dicho hasta ahora y en mi exposición. El DIH no es estático, como todo el derecho está en constante mutación, va transformándose también con la misma naturaleza de los nuevos conflictos armados, principalmente no internacionales, y también con la aparición y, digamos, la consolidación de ese concepto de justicia transicional, pues el DIH también va mutando y se ve sometido, digamos, a este tipo de cambios. Hay una interacción necesaria entre derechos humanos, DIH, derecho penal internacional y derecho interno, como lo mencionaba, que de hecho no es solo, digamos, optativo, sino que es que el acto legislativo 01 de 2017 le dice a la JEP que deberá basarse en esos 4 regímenes jurídicos para tomar sus futuras decisiones, e incluso apelando al principio de favorabilidad también, lo cual, digamos, algunas personas que tienen, digamos, muchos afectos por el punitivismo, les puede parecer entonces un poco detestable que el mismo acto legislativo contemple que se deberá tomar la norma más favorable de cualquiera de esos regímenes jurídicos. Yo lo celebro porque no creo tampoco que ese afán de punición pues nos lleve a nada bueno, y sin duda pues se adeuda una mayor comprensión y estudio por parte del derecho internacional humanitario de las futuras abogadas y abogados de nuestro país para su interpretación, para su aplicación, y también sin duda pues de algunos operadores jurídicos que, como vemos en un asunto como la reparación, por ejemplo, termina incrustándose allí el DIH, aunque en principio pareciera una discusión que tiene otro carácter. Y la conclusión, digamos, que por la cual habría es que en último la Constitución no basta para comprender estas dinámicas complejas, no solo en materia de derecho internacional, sino en cualquiera de todas nuestras áreas, y probablemente pues debemos entonces documentarnos muy bien, estudiar de manera juiciosa los temas que nos apasionan en cada una de las disciplinas del derecho, para lograr comprender entonces también cuál es esa dinámica y hacia dónde va nuestra Constitución. Por último, a modo de paréntesis y de conclusión final, un poco relacionado con el título de estos avatares transicionales, pues el comisionado de la verdad, Alejandro Castillejos, como también lo es el comisionado Alejandro Valencia Villa, menciona el comisionado Castillejo que estamos en 3 niveles o escenarios transicionales, pero que no hay una transición. Eso ya también se documentó por UPRIMNI hace una década y media aproximadamente. Entonces él dice que estamos en un posacuerdo con las FARC, en una posviolencia con los grupos paramilitares y en un conflicto armado vigente con otros actores armados, como lo que queda del ELN, lo que queda de estos reductos del EPL y otros grupos armados organizados que van en esa línea, pues también como de consolidarse. Y cierro entonces con una expresión también de él en varias de sus charlas, y es que esta que se supone y se enorgullece de ser la democracia más antigua del continente, está en realidad construida sobre montañas de cadáveres. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Juan Pablo Acosta. Tenemos ya varias preguntas que se han formulado por parte de nuestros participantes. Me voy a permitir formular 2 inicialmente para la doctora Carolina Vergel. Una que se encuentra ya inclusive registrada aquí en el chat. Dice así: si bien se ve una relación más estrecha entre los movimientos feministas de las últimas 2 décadas, hoy encontramos prácticas de judicialización y de castigo de parte de esos mismos movimientos que querrían mostrar un desencanto en las instituciones judiciales. ¿Cuál es su postura sobre estos nuevos feminismos y sus retos frente a problemas de legalidad y de legitimidad para el derecho constitucional? ¿Le formulo la siguiente también o esperamos? Pues tal vez por el tema del tiempo es mejor escuchar las dos y contestarlas Perfecto. ambas. La Gracias. siguiente pregunta dice así: ¿la ley de cuotas ha permitido avanzar en la equidad de género o por el contrario ha generado un efecto negativo en Colombia? Bien, bueno, preguntas muy interesantes. La primera, en realidad, pues no estoy absolutamente segura de entender qué es lo que la persona que formula su interrogante entiende por prácticas de judicialización y de castigo. Intuyo que se refiere de pronto a estas prácticas del escrache, ¿no? De la denuncia pública de violencias contra las mujeres en escenarios distintos a los judiciales, por ejemplo, formas de sanción social que no necesariamente, digamos, tienen lugar en el espacio del institucional y que justamente no están buscando
tener, digamos, o plantear una discusión en términos, digamos, judiciales. Tal vez pueda hacer eso, me imagino, a lo que se está haciendo alusión. En todo caso, es como uno de los temas que más debates está generando. Y digamos como qué debate, o sea, como qué preguntas o qué desafíos le plantea esto a una lectura constitucional. Bueno, yo creo que sobre ese tema es muy, muy extenso, y no necesariamente creo que en realidad las reservas de las mujeres que recurren a estas formas de denuncia estén teniendo una posición de cuestionamiento del derecho constitucional. Yo creo que es más un debate y una pelea con la justicia penal. Pero bueno, vamos, digamos, por partes. Yo pienso que, sin duda alguna, y un poco lo que planteaba una de las ideas subyacentes en mi intervención, es que no necesariamente ver la institucionalización de ciertas reivindicaciones de movimientos sociales es sinónimo de despolitización y que al contrario, eso puede ayudar a edificar un pacto de sociedad como el que planteó la Constitución del 91. Y digamos, me reafirmo en esa idea, pero de todas maneras eso no quiere decir que debamos descartar como sociedad escenarios de autocomposición de los conflictos sociales, ¿sí? O de otras formas, digamos, alternativas o de reconocimiento de otras formas de denuncia y de justamente formas más políticas y claramente, en términos más clásicos, poco institucionales de manifestación del malestar social. Y a mí me parece que justamente todo el debate al que asistimos en Colombia acerca de la protesta social en un país en donde históricamente la protesta social ha sido criminalizada y le ha costado la vida a tantas personas, es un debate, ¿no? Fundamentalmente constitucional y también un poco de límites al ejercicio de la fuerza, ¿no? Legítima por parte del Estado. Entonces, yo pienso que antes así como uno puede decir, es muy saludable, es muy interesante que a pesar de una historia difícil de desconfianza legítima en el Estado, entendido como un todo, y del aparato judicial en específico, por ejemplo, que los movimientos sociales confíen de todas maneras en esos escenarios o en esas autoridades para resolver ciertos reclamos sociales, también es saludable que en un escenario de tanta violencia, en donde además, como muy bien lo mostraba Juan Pablo, la respuesta jurídica ha sido tan, ¿no? Tan experimental y que se ha ido como construyendo un traje a la medida de las transformaciones justamente de la guerra, pero en donde además la violencia sociopolítica no se limita, digamos, es muy difícil de contenerla además en las categorías estrictamente jurídicas, sino que tenemos otras formas de violencia letal social muy complicadas y la violencia letal machista es una de ellas. Entonces, yo creo que también es saludable y no hay que tenerle miedo a que la sociedad busque otras formas de manifestar sus malestares e inclusive decirle al Estado, esto no es un problema necesariamente que esté buscando una sanción. Y yo creo que hay que creerle a muchas mujeres víctimas de violencias sexuales de diferentes naturalezas cuando dicen, yo no quiero cárcel para mi agresor, no me interesa además en lo absoluto, ¿no? La traducción en derecho penal de lo que yo estoy diciendo, lo que quiero es que ese varón, en la mayoría de los casos, en una situación además de privilegio, de poder, en estructuras microsociales o más amplias, no necesariamente siempre figuras públicas, en todo caso, cese de estar, ¿no? Regodeándose en su privilegio para poder vulnerar y violentar a las mujeres, ¿no? Y quieren otra manera de resolver ese problema, de cesar esa violencia y de proteger a otras mujeres. De hecho, muchas de ellas lo que dicen es, ponemos en conocimiento público una historia que hubiésemos tramitado de otra forma, simplemente por solidaridad con otras mujeres, porque no queremos que este tipo de conductas se repitan con otras, ¿sí? Entonces, ahí vemos y estoy de acuerdo en que, claro, lo podemos ver como esta es una nueva problematización al lenguaje del Estado y a las instancias institucionales, y de pronto podríamos ver el lugar de lo institucional, pero ya no necesariamente de una vez con la cara más represora y con el derecho que además debería ser la última ratio, que lo sabemos muy bien que es el derecho penal. Entonces, ¿dónde están las escuelas, los partidos políticos, las universidades, las instituciones comunitarias jugando un rol de mediadores, ¿no? De prevención de formas de violencia o sea, que estamos tan acostumbrados además a que
todos los debates, y aquí ya me metí en otro tema, y es la dimensión innombrable e ingobernable de la sexualidad. Nosotros somos una sociedad profundamente religiosa y conservadora que no ha creado, digamos, un lenguaje eh, cívico, público, colectivo sobre la sexualidad. Nos cuesta muchísimo trabajo hablar sobre estos temas con ese nivel de debate técnico-político que sí ya tenemos en debates constitucionales súper sofisticados, pero eso no ha permeado otros, digamos, escenarios digamos, de las relaciones sociales y ciudadanas. Y entonces aquí estamos muy acostumbrados a que todos esos temas que además son terriblemente, ¿no? Sinónimo de tabú y de problematización de un statu quo moralista gobernado sobre todo por la moral cristiana durante siglos. Entonces, cuando ya se desbordan y nos parecen problemáticos, entonces son necesariamente un problema del derecho penal. Y eso creo que también, o sea, no tenemos un consenso ciudadano muy claro, y ahí me va a servir un poco de alguna de las ideas de Juan Pablo, de si no tenemos consenso social claro de la herramienta por excelencia para, digamos, civilizar o hacer menos espantosa la guerra que es el derecho humanitario, siendo un país en guerra desde hace décadas, pues mucho menos tenemos consensos sociales acerca de lo que esperamos del derecho penal, ¿sí? Es terrible. Y acá, por ejemplo, justamente el populismo punitivo gana votos, conquista, ¿no? De falsos consensos políticos en el Congreso y no soluciona problemas ¿no? De realmente de política criminal. Y eso le pasa a los temas de sexualidad. Y no estoy diciendo que no haya ciertas corrientes del feminismo que de todas maneras creo que ya se están revisando mucho, digamos, el feminismo son realmente muchos feminismos y muchas teorías, corrientes y posturas acerca de cuál debe ser, digamos, el cuestionamiento y lo que hay que cambiar en la sociedad para cambiarle la vida a las mujeres, pero claramente estoy de acuerdo también con las posturas que ven con mucha preocupación a ciertas corrientes feministas que se abandonaron también a la confianza en el derecho penal y que lo que buscan es, o sea, si decidieron convocar al Estado es para que sea un Estado castigador, ejemplarizante contra, digamos, la violencia machista y sexista, pero pienso que ese debate ya que empezó a gestarse, digamos, con mucha fuerza en los Estados Unidos en los años 70 y que llega a América Latina y que llega con mucha fuerza también al derecho penal internacional, entre otras cosas, permea fuertemente el Estatuto de Roma para dialogar también con Juan Pablo y demás. En todo caso, también está encontrando su propia autorregulación en los debates políticos e inclusive en las mismas capacidades que tiene el derecho para responder a esas grandes expectativas, digamos, de una justicia represora de la violencia machista y sexista. Y para referirme a la ley de cuotas, bueno, hay dos leyes de cuotas, los balances tanto en técnica legislativa como en términos de logros realmente de inclusión de las mujeres en el espacio de lo político son bastante distintas. Entonces, voy a decir muy rápidamente, la ley de cuotas que introduce a las mujeres, digamos, en un 30% en los cargos de la función pública que no se eligen por carrera administrativa y sobre todo que se consideran los de máximo nivel decisorio, así son los términos de la ley. Es una ley que tuvo muy buenas intenciones, que es muy excepcional en el elenco de leyes de cuotas en el mundo entero, es decir, son muy pocos los países que han aprobado leyes de cuotas distintas a las cuotas electorales, ¿sí? Entonces, Colombia es uno de esos raros países en donde la Corte Constitucional primero pensó que uno no podía disciplinar a los partidos políticos de esa manera y sencillamente lo que hizo fue cambiar de opinión, ¿no? Como 14 o 13 años después. Ahí podrán vendernos la idea de que, ¿no? Que constitucionalmente tuvimos un nuevo marco. En realidad, había una voluntad y un consenso político distinto acerca de si podemos, ¿no? Regular inclusive la oferta electoral de los partidos políticos, que también es todo un debate sobre el alcance justamente del juez constitucional en ese tipo de materias. Pero en todo caso, la ley de cuotas de la función pública tiene todos los problemas para hacer de esa ley algo muy difícil de cumplir. No es claro a qué cargos se aplica, no es claro cómo se puede, digamos, anular un nombramiento que no haya tenido, o una serie de nombramientos que no haya tenido en cuenta la cuota del 30%, los periodos para impugnar, qué tipo de acción, ante qué autoridad. Entonces, esa sería la manera de ver el vaso medio vacío, justamente diciendo, tiene todos los problemas que impiden, digamos, una operacionalización y sobre todo un seguimiento y control de su cumplimiento con los instrumentos, digamos, de
la jurisdicción contenciosa administrativa y constitucional que tenemos. Ahora bien, el vaso medio lleno es que el Departamento Administrativo de la Función Pública ha entendido que debe hacerle de todas maneras un cierto seguimiento a que se empiece a crear una cosa más orgánica, más, digamos, intuitiva dentro de las ¿no? entidades públicas, de decir, bueno, digamos, tal vez estaría bueno que la jefa de presupuesto sea una mujer porque hace 15 años que son solo varones, ¿sí? Estoy, digamos, casi que caricaturizando un poco uno de los efectos de la ley, pero creo que eso es otra forma de, ¿no? de eficacia de las normas y creo que eso puede ser muy interesante. Sin embargo, pienso que en realidad si vamos a cuantificar cómo ha realmente permeado y garantizado que haya mujeres en espacios de decisión, sigue dependiendo profundamente de la voluntad política y de qué tan mediático sea el tema y sobre todo del ejecutivo de turno. Eso, digamos que hasta ahí va. En el tema electoral, pienso que va a haber muchos desafíos, aunque digamos es un logro que se hayan podido realmente ahora incluir. Y hay todo un debate acerca de cuál es la mejor manera. En todo caso, estamos lejos del modelo que, trátese de Escandinavia, lugares donde, digamos, la participación política de las mujeres es bastante o de las menos inequitativas del mundo, o trátese de Dinamarca o de Cundinamarca. En todo caso, el modelo que más ha funcionado en el mundo para incluir mujeres en parlamentos es el siguiente. Listas cerradas, intercaladas, que se intercalen obligatoriamente nombres, ¿no? de hombres y de mujeres. Es la única manera de garantizar que se superen los techos de cristal que se crean ahí. Ahora, si eso incluye mujeres que no representen a las élites o a los grupos privilegiados de una sociedad, tampoco, ¿sí? Eso es otro nivel, digamos, la promesa de la democracia participativa para, digamos, recordar acá el marco constitucional que nos convoca en la conversación, ese es muy difícil de intervenir, inclusive con los sistemas de cuotas más, digamos, más atrevidos en la regulación de la oferta electoral por parte de los partidos políticos. Y entonces ahí sí necesariamente necesitamos otro tipo de figuras que nuestras nuevas normas electorales también tratan de combinar. Más una cosa de zanahoria para los partidos, de más recursos, retorno de recursos, porque tengan escuelas de formación política en donde incluyan cada vez más a mujeres y a población LGBT. Y entonces más es una cosa como de reconocerles ese espíritu incluyente y no tanto de regular específicamente el tipo de oferta electoral. Pero los debates, y aquí recomiendo el trabajo de una politóloga, la profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Angélica Bernal, que ha estudiado de manera muy fina y muy clara los obstáculos para lo que ella llama el ingreso, la permanencia y el ascenso de las mujeres en los partidos políticos y en general en los puestos públicos. Ahí digamos que seguir haciendo política como una mujer en Colombia, inclusive defendiendo posiciones tremendamente conservadoras, es muy difícil. Mil gracias, doctora Carolina. Muy completa la respuesta. Profesor Juan Pablo Acosta, tenemos también dos preguntas para usted. Dice así, la primera. ¿Considera usted que las reiteradas violaciones a la garantía de los derechos y seguridad de las personas desmovilizadas después del acuerdo de paz se puede considerar como una grave amenaza a los avances que se han presentado en los últimos años en cuanto a la protección de VIH en época de posconflicto? Y la siguiente. ¿Considera que las cartas de derechos fundamentales y su judicialización en escenarios constitucionales será impactada por las nuevas tendencias del derecho internacional y de la justicia transicional para Colombia? ¿O piensa que las tendencias constitucionales mantendrán su margen con los tribunales transicionales que hoy tienen Colombia? Perfecto, muchas gracias por las preguntas y también a la profesora Carolina por sus interesantes respuestas. De hecho, pensaba también aquí cómo conectarlo con lo siguiente. Entonces, primero para darle respuesta, espero hacerlo también como en el orden. Bueno, sin duda son preguntas con muchos elementos que nos podrían tener acá otros 90 minutos, pero siendo muy breve y sucinto, creo que
un solo homicidio en contra de un excombatiente ya supone una alarma lo suficientemente grave como para decir que algo bastante feo está ocurriendo, ¿cierto? Y entonces probablemente sería impensable si alguno de estos modelos de democracias occidentales, de Europa occidental, pensándolo, hubiesen tenido una situación de conflicto armado, digamos, más reciente, más de las que efectivamente existieron, pero también, digamos, como en una escala o en una dimensión medianamente similar a la que aquí hemos tenido, pues digamos que esas experiencias de Europa occidental, quizá en términos de la duración, de la cantidad de personas en armas, pues sería incomparable con lo que aquí ha ocurrido, pero probablemente en cualquier democracia, valga decirlo, en cualquier democracia decente, el homicidio de un solo excombatiente sería un escándalo suficiente como para revisar qué es lo que está pasando y asimismo, pues cualquier democracia decente, el gobierno entonces se preocuparía por ello y procuraría emprender todas las acciones necesarias para la protección de esas personas. Creo que aquí lamentablemente ya se nos volvió pues algo cotidiano. De hecho la última cifra o el último homicidio en contra de un excombatiente creo que es del 25 de julio, con él ya iban 280. Esta semana también el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, documentó que ya va la masacre número 60 en Colombia y pues en medio de todo lo que está pasando a nivel económico, sociopolítico y demás, pareciera que estas cifras, pues también como dice Judith Butler, se terminan repitiendo de manera infinita y ya nada importa porque esas cifras son solo números y no tienen nombres, no tienen historias detrás de ello. Entonces creo que todo lo que ha venido ocurriendo alrededor de la implementación es lo suficientemente grave como para que cualquier democracia decente se hubiese puesto manos a la obra para identificar qué es lo que está ocurriendo y para tomar acciones precisamente que permitan proteger a esas personas que decidieron dejar las armas. Y claro, mientras quienes decidieron dejar las armas están siendo asesinados, me atrevo a decir yo, de manera sistemática, aunque se niegue también en algunos escenarios esa característica, pues los que se quedaron en armas, como mencionaba yo hace un momento, pues también van mutando, van cada vez ocupando mayores territorios de los otrora ocupados por las extintas FARC-EP y al parecer también la conducta, digamos, del Estado, pues es como dejar pasar y dejar hacer. Entonces creo que es bastante dramático. Creo que con un solo caso deberíamos aterrarnos bastante y pues ya vamos por los 300 y efectivamente nada pasa. Pues no sé cuál será como la cifra mágica entonces en la cual nos acudiremos realmente para tomar acciones que permitan proteger la vida de estas personas. Y por supuesto, ni de qué hablar de líderes y lideresas sociales que ni siquiera tuvieron nada que ver con el conflicto o cuando podríamos decir que tuvieron relación directa fue porque fueron víctimas y mucho menos pues que se están protegiendo. Asimismo, también Indepaz pues ya documentó que excedió de los 1.100 desde la firma del acuerdo en 2016, así que creo que es bastante dramático eso. Frente a la segunda pregunta, tiene muchos elementos que precisamente estamos procurando hilar en la investigación, pero algo, digamos, a modo resumido, es que este posacuerdo que estamos atravesando, en últimas, termina siendo el primer acuerdo de paz y el primer posacuerdo y la primera implementación que sucede formalmente después de la creación del Estatuto de Roma. Y entonces ahí es donde precisamente este caso colombiano, que solemos decir que somos sui generis para muchas cosas, cuando quizá en algunos casos no aplica de esa manera, pero creo que en este caso particular sí, porque estamos atravesando este proceso pues, transicional o viviendo esta transición con este actor armado particularmente. Y entonces, claro, la Corte Penal Internacional también aparece como un fantasma para todos los sectores políticos que pueden echar mano de ello y entonces, claro, si no se hace X cosa, entonces la Corte interviene o por el contrario, si se deja de hacer, pues entonces podríamos tener allí también, insisto, pues como esa especie de fantasma rondando. Creo que el hecho de que este sea el primer acuerdo de paz y en proceso de implementación que está atravesado precisamente por la creación del Estatuto de Roma también hace que se tenga mucha más mesura al momento, pues, digamos, de lanzar formalmente como estas posibilidades de intervención. De hecho, estas últimas semanas he estado aproximándome mucho al tema de complementariedad positiva, que tiene que ver con que la Corte Penal Internacional no solo intervendrá cuando el Estado no quiera o no pueda hacer algo con respecto a la situación
de violación a los derechos humanos o de crímenes de guerra cometidos en su territorio, sino que esa idea de complementariedad positiva dice también, pues que no solo se trata de que la Corte, digamos, intervenga en un primer momento o que dé un ultimátum y dice, si no interviene en X tiempo, entonces vamos a aparecer nosotros, sino que también se está diseñando, digamos, como en una lógica de estrategia de complementariedad, valga la redundancia, de apoyo y fortalecimiento a las instituciones nacionales para que eso que no han podido o no han querido hacer en materia de investigación y sanción a máximos responsables de crímenes internacionales, pues entonces lo puedan hacer con el apoyo y el acompañamiento de la Corte Penal Internacional. Es decir, que la intervención de la Corte no sea la primera opción cuando el Estado no quiere o no puede investigar, sino que sea esa complementariedad positiva en esos términos de apoyar, robustecer y consolidar también las instituciones de ese Estado para que así pueda ser. Así que, en últimas, creo que tenemos, por lo menos yo estoy muy expectante con lo que pueda pasar también con la Jurisdicción Especial de Paz. Creo que esa mención que hacía yo al acto legislativo de esa interacción, derecho penal internacional, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos y derecho interno, hará que sea supremamente interesante las sentencias que tendremos, pues esperamos que más pronto que tarde, porque precisamente creo que será esa relación, esa articulación muy, muy sui generis, propia pues también de nuestros tiempos y derivada del Estatuto de Roma y todo lo demás, en la cual precisamente se analicen pues como esas distintas vertientes y esos cuatro regímenes jurídicos que en última son los que juegan allí. Y quiero cerrar simplemente haciendo mención a que quizás esa sentencia SU 599 de esta niña reclutada de manera forzosa, que luego se convierte en adulta, que luego es sometida a violencia sexual, a un embarazo por ende y a un aborto forzoso también, la historia realmente muy dramática. Creo que habría sido impensable que quizá en los primeros años de nuestra carta política se pensara que esa mujer es víctima a pesar de haber participado en el conflicto, independientemente de que haya sido pues, con carácter forzoso o no, digamos, independientemente de la edad con la cual haya sido reclutada. Entonces creo que eso también habla, como mencionaba hace un momento, pues muy bien, digamos, de la proyección que se tiene con respecto a la comprensión, digamos, del derecho internacional en general, no solo del DIH, sino precisamente en esa articulación con todas las áreas aquí involucradas. Y creo que una sentencia de ese tipo, para que el Estado o para que el juez constitucional en este caso ordene la indemnización de esta víctima, habría sido impensable hace unos 20 años quizá. Entonces creo que es también como el valor de estas discusiones que estamos dando a nivel jurídico y político y algunas discusiones también más álgidas que otros en distintos escenarios académicos y políticos también, pero creo que es lo que va generando el debate y en últimas el discurso pues alrededor de lo que implica la plena garantía de los derechos de las víctimas, de lo que implica la justicia transicional, de lo que implica también el respeto de las normas de la guerra e inclusive las normas del DIH que siguen vigentes en el posacuerdo. Como mencionaba hace un rato, pues la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, el desminado humanitario que sigue siendo una de las graves crisis humanitarias que Colombia persiste y ha pedido prórrogas de la Convención de Ottawa precisamente porque no ha podido cumplir y será imposible cumplir en la nueva prórroga y veremos entonces qué va a pasar porque ya Colombia no puede seguir solicitando prórrogas para desminar completamente el territorio y aún así está en esa situación pues bastante dramática en la cual sin duda pues estos artefactos no disminuyen y por el contrario tienen una tendencia pues al alza. Así que el escenario digamos que es complejo, pero al mismo tiempo genera mucha expectativa desde la perspectiva académica, investigativa, política también, frente a lo que puede pasar. Y pues celebro mucho entonces estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estas semanas, porque sin duda contribuyen mucho a ese sano debate que requerimos también para evaluar y analizar, pues, digamos, qué es lo que nos deja nuestra Constitución, pero también hacia dónde vamos con ella. Mil gracias, doctor Juan Pablo. De esta manera culminamos este importante evento académico. Agradecerles a ustedes infinitamente su participación. Sin duda alguna, estas 3 décadas que ha permitido que nuestra constitución política de 1991 se desarrolle, ha traído con ello importantes avances, a pesar de que hay algunas promesas todavía incumplidas. No podemos dejar de lado que esta constitución ya le apostó a esta igualdad, no solamente formal, sino también material, desde el preámbulo, desde el artículo 13, el propio artículo 43, que ha permitido estos importantes desarrollos jurisprudenciales,
frente a los derechos de la mujer, la autonomía procreativa en los casos de aborto, y que bueno, sigue siendo todavía un debate por la defensa de esa libertad, del derecho a tenerse a sí mismo, eh, sigue siendo obviamente una lucha constante y hacia allá pues se han venido dando importantes pasos, pero sin duda esta constitución ha sentado las bases, los principios, los valores, la Carta de Derecho y obviamente la justicia constitucional con estas importantes acciones, tanto la tutela como la acción pública de inconstitucionalidad, ha permitido este diálogo de los jueces y de esta manera también junto con la judicatura y los movimientos sociales por las mujeres y el mismo feminismo, avanzar hacia una equidad de género. Y de la misma manera, ya lo explicaba el profesor Juan Pablo, el artículo cuarto, el artículo 93, 94, 214, numeral 2, todos los que han servido de fundamento para la construcción del bloque de constitucionalidad, incorporando los tratados internacionales de derecho internacional humanitario, derechos humanos, pues le van dando límites hacia el desarrollo, obviamente, de la guerra interna en estos conflictos que hemos tenido que soportar los colombianos desde hace 50 años y que tienen una total vigencia aún en escenarios de posacuerdo, más aún cuando se ha constituido pues una justicia transicional que aspira a que podamos avanzar hacia ese escenario de paz. Agradecerles a ustedes, seguiremos ya culminando ya en esta semana esta importante conmemoración de los 30 años que nos ha centrado en estas últimas 4 semanas, tanto de finalizando el mes de julio como principios del mes de agosto, reflexionando sobre los balances, los retos, los desafíos que tiene nuestra Constitución y que tenemos los ciudadanos colombianos para poder hacer de esta Carta Política un hecho realizable. Agradecer al Banco de la República, a la doctora Isabel Cortés, a la doctora Diana Isabel Molina Rodríguez de la Universidad Autónoma Latinoamericana, a la Universidad de Nariño por este importante esfuerzo académico que permite unir los esfuerzos institucionales para reflexionar sobre nuestra constitución política en el marco de sus 30 años. Mil gracias, doctora Carolina Vergel, al profesor Juan Pablo Acosta por su participación. Interesante este diálogo que acerca la academia a la sociedad y seguiremos pues en contacto. Un abrazo para todos y feliz tarde. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias, nos vemos. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, un abrazo.